este ejercicio que aparece ahí. Este ejercicio lo pueden revisar, lo pueden analizar en las páginas donde dice Polillo Ciel, el que ya tienen ustedes en el ABA. Aparece en la última página, no me acuerdo si en la 17, no me acuerdo qué página. A ver, en la número 21. Ahí, va, 21. Este es el ejercicio que dice diseñar un hormigón para una losa armada. ¿Cómo se arma la losa? La losa va a tener una enterradura principal de fin 12 separada, perdón, a 15 centímetros y una armadura secundaria de fi 10 separada a 20 centímetros. El espesor de la losa es 15 centímetros. La resistencia especificada son 230 kilogramos por centímetro cuadrado. La fracción defectuosa es un 20%. Las condiciones de obra son una confección buena, una compactación por vibración, consistencia plástica, condiciones ambientes normales y el tipo de cemento correcto. Faltan ahí un par de datos que son las densidades de los años, pero eso se los voy a dar cuando veamos ese cálculo. Listo. ¿Cuál sería el primer paso para este método ácido? A ver, ¿cuál sería? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Y eso para qué? No, pero no es para saber cuánto de separación, es para ver otra cosa. ¿Qué tenemos que identificar? Diámetro máximo nominal. Sí, eso es. El tamaño máximo nominal, de acuerdo a 3 parámetros que podemos realizar, y va a depender del tipo de elemento que vamos a mirar. Aquí están los parámetros. El primero es la distancia entre moldajes. El segundo, la distancia entre armaduras. Y el tercero, el espesor de la losa. Aquí están los 3 parámetros. Distancia entre moldaje, distancia entre armadura y espesor de losa. Siempre debemos elegir 2 de 3. Y ya vamos a entender ahora por qué. ¿Vamos a aplicar el primero? ¿Distancia entre montajes, sí o no? No. ¿Tanto claro de por qué no? No necesariamente verticales. No solamente para elementos verticales, porque las vigas también tienen montaje y pueden tener montaje por 2 caras. Por lo tanto, puedo aplicar por una viga la distancia entre montajes. Una viga vertical también. El espesor de la losa sería un criterio. ¿Y el segundo? La distancia entre la armadura. Distancia entre la armadura. Ahora, analicemos y que quede claro. Siempre se van a ocupar 2. El primero lo aplica porque tenemos solamente un montaje, el montaje inferior. No hay un montaje superior. Las losas no se preparan con un doble montaje, sino que con un puro montaje de una cara. Por lo tanto, ese criterio no me sirve. El de la distancia entre armaduras sí me sirve porque tengo, de hecho, armadura primaria y secundaria. Y el espesor de losa, evidentemente, que claro que yes, porque tengo el espesor de losa que está especificado ahí. Bien. Ahora, bien. Era que no. ¿Será muy difícil para este profesor, este docente, este colega hacer esto? Yo les dejo la pizarra borrada, ¿cierto? Alguna vez se me acuerda, pero
Bueno, da lo mismo, ya. ¿Qué más da? Ya. Primer criterio que vamos a utilizar, 3/4 de la distancia hasta el armadura. Pregunta. Tengo dos armaduras. Tengo una malla compuesta por una armadura primaria y secundaria, donde una de ellas es fierro de 12 distanciado a 15 y la segunda es fierro de 10 distanciado a 20. Pregúntame a ustedes, ¿cuál de las dos mallas ocupo para este cálculo y por qué? De 12 a 15. ¿El? De 12 a 15. ¿Y por qué? Porque menos valoración. Exacto, muy bien, porque es la condición menos favorable. Entonces, vamos a ocupar, vamos a decir, pasamos a milímetros, todo, eso está en centímetros, vamos a decir entonces, vamos a poner aquí, 3/4 por la distancia entre armaduras, 150. Porque son 15 centímetros, 150 milímetros. Pero la pregunta es, ¿ese 15 es distancia libre o es al eje de fierro? Al eje. El cálculo es la distancia entre armaduras libres, no al eje. Por lo tanto, tengo que hacer un descuento. Porque los planos de ferradura son así. Ah, la distancia libre, o sea, la distancia que hay entre fierro y fierro, pero por la parte exterior. O sea, No por el centro del. exacto. Por el recubrimiento. No, nada que ver de recubrimiento. Estoy hablando de que aquí tengo un fierro. Profe, espera un poquito, es que no lo entendí. Cuando usted habla de al eje, es que usted dice que la enfierradura está con el recubrimiento de abajo del cemento y arriba igual. No, lo que estoy diciendo yo, que esta distancia que está ahí, esos 15, cuando yo los mido, estoy midiendo entre fierro y fierro, pero en eje, entre eje y eje. Ah, ya, la separación, dice que estaba en el espesor de la losa. No, en la separación de la ferradura, Ah, ya. de la malla. Generalmente ese 15 sería, si lo graficamos, sería entre los dos ejes. Y yo lo que quiero es esa distancia. Libre, a eso me refiero libre. Entonces lo que tengo que hacer es descontar el fierro. Ahora, se van a dar cuenta, y espero que sí se den cuenta, que ese cálculo termina siendo marginal. Y ya se van a dar cuenta de por qué. No va a ser tan importante. Aquí está, ¿ves eso? Pero si está, ahí está. Sí, sí, los 150 es esto. ¿Fue por el café? ¿Ves que se le hace falta? Pero 10 minutos, 15 minutos después no llegan temprano. Aparte que le dije 2 cafés, si no, no lo voy a pescar, no lo voy a pescar. Hoy día lo voy a ignorar. Ya. Del cuarto de la distancia entre 150 le vamos a restar entonces el diámetro del fierro, que es 12, eso ya está en milímetros. Por lo tanto, lo que nos va a quedar va a ser 3/4 por 138 milímetros
nos da, por favor, cuánto es eso. Lo mismo texto con 0.75. 103.5. 104. 104 minutos. ¿Alguien quedó con alguna duda de esta parte? El error no entra el recubrimiento. No, porque no tiene nada. A ver, aquí no hay recubrimiento porque estamos hablando de la distancia de las mallas. Y las mallas no tienen recubrimiento por ningún lado. O sea, Como la separación de los estribos. Una cosa así. malla. Que pienso aquí que hay una malla, no hay estribo. Esto es una losa. La losa está compuesta por mallas. ¿En qué parte hay recubrimiento acá? Es una malla. No hay recubrimiento. No se toma así. Pero esa malla no va más de la superficie de la losa. Pero ese no es el criterio que va acá. Lo que va al criterio es el criterio. Ah, ya. Entonces, el moldaje va al criterio del recubrimiento. Solamente en el moldaje. Ah, ok. Cuando tengo moldaje. Sí, exacto. ¿Es lo mismo como si fuera doble malla? Es lo mismo si fuera doble malla. Doble malla porque tendría la misma separación. Es lo mismo. Ahí también tomo el caso más desfavorable. Siempre se toma el caso más desfavorable. No había pensado. No tenía ejercicio con doble malla. Gracias. Voy a poner doble malla. Próximo semestre. Sí, no sé si que se usa harto. Pero no lo había sacado para no complejizar. Vamos a poner con doble. Vamos. ¿Y cómo sería en ese caso? Gracias, compañero. Ya. No me arrancamos de la afuera. Entre la. Era ahí. No, no poner en cuenta la pregunta. Si molestó. Me hizo mal sentarme al lado, ¿eh? No tomar en cuenta nuestras faltas, sino la fe de tu Dios en tu iglesia y conforme a lo que dice tu palabra. Concédenos la paz, la unidad en el Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así debe estar. Así debe estar la misa cuando al momento de la paz. Ya. Segundo criterio. Segundo criterio. Un tercio del espesor de la losa. Aquí no hay que hacer ningún cálculo adicional. El espesor de la losa viene dicho, dice que es 15, por lo tanto no tengo que decir nada. No confundir ese 15 con este 15, que son distintos. El espesor de losa. También pasamos a milímetros, decimos entonces que va a ser un tercio por 150 milímetros, es decir, 50. Listo. Ahí también los criterios. Siempre van emparejados. Porque, y tiene lógica y bastante sentido que sean siempre dos, porque siempre voy a tener o moldajes con fierro o los atos con fierro. Digamos. ¿Qué dice esto? 15. 150 centímetros. Ahora lo pasamos a milímetros. 150. Gracias.
No lo fue. Ya. Listo. Con estos dos criterios. ¿Cuál de los dos tomamos en cuenta y por qué? El menor. El menor. Entonces, ¿cuál va a ser el diámetro nominal de nuestro hormigón según esto? 50 milímetros. ¿Al segundo? No. 40. Muy bien. ¿Por qué 40? Por los índices. Por la serie preferida, por el rango comercial. El rango comercial, recuerden que. A ver, voy a insistir en una cosa. Y voy a decirlo súper claro para que no digan, oh, que el profesor dijo que no. No. ¿Existen hormigones con 50? Sí, existen. ¿Existen hormigones de 1 pulgada? Sí, existen. Existen. Sí hay. Si usted puede ver, y de repente incluso a veces los ejecutivos cuando compramos hormigón a veces no ofrecen. Estamos haciendo ¿en qué está? Tengo hormigón disponible para usted de 1 pulgada. Y es porque se pide, sobre todo de repente cuando hay hormigonado masivo, si al metro se le ocurre hacer hormigón de 1 pulgada, créanme que va a tener disponible hormigón de 1 pulgada. Existe. Pero no es lo que más se fabrica. Y la idea es que nosotros, un poco para abaratar costos, porque esos que se fabrican menos son más caros, pedimos los rangos comerciales típicos. ¿Ya? Eso no, insisto, no significa que no pueda pedir, por ejemplo, de 1 pulgada. Podría pedir sin problema. Siempre y cuando lo estén fabricando. Entonces, para nosotros, para el ejercicio, nuestro diámetro nominal va a ser 40 milímetros. Recuerden que siempre se reduce el menor al rango comercial, se achica, porque es la condición más favorable que podemos tener. Siempre buscamos la condición más favorable. ¿Ya? ¿Alguna duda de esta parte? Primera parte, check, entonces pasamos a la segunda. Voy a borrar. Últimos segundos para la duda. ¿No son los tramos comerciales, son los están en alguna tabla? La serie referida es la tabla que de fabricación técnica de hormigón. 80, 40, 20. Esos son los rangos comerciales y esos son los que se fabrican. Habitualmente, o los que más se fabrican. Digo. Si me llegara a dar 40 y se vende de 40, ¿no recomendan ocupar uno menor? No, es el rango comercial más próximo, inferior. O igual. Si le da 40, se le da punto, ocupa eso. Profesor, y se nos da un poquito bajado, 39, caso extremo. Tengo que bajar. Hay que bajar. Tengo que bajar. Ya. Si no fuera 39, 38, tengo que bajar al rango inferior. ¿Por qué no me puedo arriesgar? Porque ese 39 se traduce en que una piedra de rango 40 pudiese quedar atrapada. Eso significa ese cálculo. ¿Por qué se calcula, por ejemplo, por 3/4 un tercio? Significa que de la losa, cuando yo la lleno, eventualmente, si se va a ajustar, si se segrega por alguna razón del hormigón, podría generar que las piedras, al poner una sobre otra, genere una mala colocación. Por eso uno se asegura diciendo que la piedra no supere el tercio del espesor. ¿Y pueden quedar vacíos dentro del Claro, podría espacio? quedar algún vacío, podría quedar algún nido, podría quedar algún problema. Entonces uno mejor se evita todo eso. Ya. Ahora, no va a ser gran diferencia si le pone gravilla. Ninguna diferencia. Lo que sí va a ser un poco más caro por el tema de que la grava ocupa más espacio. Y como ocupa más espacio, para el término de lucas, por el tema del volumen de hormigón, ocupa más volumen.
Lo puedo hacer que ocupe más volumen de tal manera que termino haciendo, abaratando el costo de lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Seguimos. Síganme. Lo siguiente que tenemos que hacer es determinar el valor del cono. El cono se va a determinar según esta tabla que está aquí. Primero, veo la tabla, el elemento que me toca configurar. Tipo de construcción. Va desde muro armado de fundación, elemento de fundación sin armar, viga y muro armado, columnas, pavimento y losas, y construcción basada en masa. ¿Qué significa eso de construcción basada en masa? Cuando yo tengo hormigones en mucha cantidad, hormigones que se llaman masivos. Tiro metros y metros y metros y metros, metros de hormigón, eso se llama hormigón masivo. La elección del cono depende de muchos factores. Vamos a decir, tal vez, el criterio que va a ser el más adecuado de base. Pero van a ser muchos los factores que tienen que ver con el primer factor, y tal vez el más relevante, es la trabajabilidad que yo deseo en terreno. Recordemos que la condición de obra es una condicionante, valga la redundancia, que puede determinar algunos aspectos fundamentales como la trabajabilidad de los hormigos. Entonces, si yo voy a hacer losa y yo no quiero destinar tanta mano de obra, o quiero que la mano de obra no esté cómoda con el hormigón, no voy a tirar hormigones que sean poco trabajables. O sea, yo podría elegir, por ejemplo, aquí, me voy acá, el rango me da entre 7,5 y 2,5. ¿Podríamos hacer 2,5? Sí, claro, por supuesto que sí. Pero voy a tener a la cuadrilla quejándose de que cómo se me ocurrió pedir un hormigón, como llaman ellos, tan seco. Que nosotros sabemos que no es que esté seco, sino que la razón de apacimiento es bajita, o el cono, la dosibilidad es baja. Entonces, ¿a todo tipo de cono se le puede aplicar la vibración? No. Hay conos que son fluidos que se recomienda no vibrar. Cuando somos conos altos sobre cono 12 o superior, que se miden, ese tipo de conos se miden no en descenso, sino en diámetro. A ver, pregunta. Intuyo por su cara que hay un término que no conocen ni que lo ve. Muchachos, ¿cómo se mide la docilidad? Ya sabemos. ¿Por qué se mide la docilidad? La trabajabilidad, ¿con qué se mide? ¿Con qué ensayo? Ya. ¿Cómo se hace el ensayo con hormigones que son fluidos? Al revés, con el cono invertido. Con el cono invertido. ¿Saben? ¿Conocen? ¿Todos conocen el ensayo del cono invertido? Por eso quería. El cono invertido. Sí, pero. El cono invertido es hacer lo siguiente. Vamos a tener
voy a tener el cono lleno, esta vez para hormigones fluidos, ni siquiera se apisona, estamos hablando de sobre 12. Tengo que disponer el cono en un lugar lo más liso posible. Levanto el cono invertido, lo levanto, y lo que va a pasar es que aquí en la placa se va a distribuir una suerte de masa muy líquida, y lo que yo tengo que medir es el diámetro. Eso se mide. ¿Cuánto se desparrama? Después de cierta cantidad de segundos que no recuerdo bien la norma, si no me quiero mandar el carril. Pero si disponemos, esto se desparrama y se mide el diámetro más desfavorable, y ese nos va a dar un rango 50, 53, más o menos tanto, 62 incluso por unidad de algunos, y cuánto se, más o menos 5 siempre se determina. En este caso de hormigones, que son de la naturaleza fluida, la compactación debe ser nula. ¿Por qué? Porque la compactación no genera ningún efecto en el hormigón, ninguno. Lo único, sí, pues. No genera nada. Al contrario, la compactación podría generar segregación, que ya por efecto de ser fluido podría ser una problemática que el estricto rigor no es, porque se ocupan granulometrías pequeñas, la segregación va a ser mínima, pero no lo debo compactar. No es necesario. Ya. Volvamos al ejercicio, volvamos al tema. Entonces, la elección del cono de trabajo va a depender de los factores en obra, de qué tan trabajable yo quiero que sea. Ahora, recordemos siempre que estamos hablando de hormigones basados en todavía sin aditivos. Entonces, si hablamos de un hormigón sin aditivo, probablemente yo voy a querer apuntar a un cono mayor para que sea más trabajable. Sin embargo, el mejor de los criterios que podemos ocupar es calcular el promedio del cono y luego evaluar el uso de un aditivo plastificante que va a mejorar la trabajabilidad. Así que por ahora no nos vamos a complicar, pero eso sí, si usted en la evaluación decide trabajar un cono distinto que el promedio y me justifica la razón del por qué, siempre que esté dentro del rango permitido, se lo voy a poner como bueno. ¿Ya? Vamos a ocupar el promedio, pavimento y losas, entre 7,5 y 2,5, eso nos da la suma o la semisuma, o el promedio, que es lo mismo, nos va a dar 10 dividido en 2, 5, por lo tanto ocupamos un cono 5. ¿Ya? Por lo tanto, definiremos, o ya tenemos definido, nuestro hormigón a confeccionar. Sería G23 20 40 5.
23, porque ese es el diseño de los 28 días. 20, porque la fracción defectuosa es de un 20%. 40, porque el tamaño máximo nominal es 40. Y 5, porque esa es la elección del cono. ¿Ya? ¿Sí? La elección del cono me perdí ahí. Cuando hizo ese cálculo de 10 dividido por 5. Vamos acá. ¿Cuánto es 7,5 más 2,5? 10. ¿Dividido en 2? 5. Ah, eso no. Promedio. Ya, perfecto. El promedio del... siempre es la semisuma, cuando hay dos términos. Pero ¿cuándo elijo la semisuma dentro de ese rango? Según lo que dijo usted, uno podía elegir uno distinto siempre que se justificara. A ver, sí. O sea, fuera del 5. Yo puedo elegir un 6 o un 7 siempre que Sí, se justifique. sí. Ya, ok. Exacto, va a depender de las condiciones que usted tenga en obra. O sea, si usted en su momento, vamos a decir que le tocó hacer hormigón y tiene a 3 viejos para tirarlos, a tres chiquillos, a 3 muchachos para tirarlos. ¿Le va a tirar un cono muy bajo? No. No. Y es lógico, porque no voy a hacer, si tengo poca gente, Hay que trabajarlo rápido. la idea es que trabaje rápido y que también es que la persona se canse menos, porque también hay un factor humano ahí detrás de que yo necesito también que ellos rindan, pero también necesito que no se lesionen ni se cansen, por una cuestión humana, Claro. más que laboral. ¿Listo? Ese libro, ¿dónde lo sacaste? ¿De dónde lo sacaste? Víctor Catalán. Al medio, ya te también. Rendimiento de la mano de obra. Construcción civil. ¿De qué universidad es? Rendimiento de mano de obra para poder hacer el análisis del costo de edificación. ¿Es de este ramo? ¿Está este ramo? ¿Te salen todas estas cosas? Sí, ¿A mí también? tipo de excavación, tipo de... Fracción defectuosa. Fracción. Fracción defectuosa. Que es lo contrario de Yo no sé cómo decir, cantidad pero y lo que no es de la hormigona. rendimiento de construcción. Se me habían ido todos los síntomas del ¿Te sirve? y vuelvo a constatar. Ya el tío matutino va a desarrollar. Colocación, mecanizada. Una defensa natural del organismo, claro. Que está presente en la mañana y en las tardes, como a las 7 de la tarde. Para que nos vayamos de clase y que salgamos de... Sí, exacto. Ya. Pilares de vida. Oh, no. Está bien. Sí, porque los millones fue ido. Bueno, el que vale es que cuál se está puede servir. Ese está bueno. No, pero no, sí, no, va a servir no, sirve que bastante. color, porque cuando está preguntando es como, no sé, ¿Qué quiere? fue verano, ¿no? Es como una cosa como que ya estamos en el minuto 90 y me está alegando del penal del minuto 10. No, no, Es solo eso. Pregúnteme al tiro. Igual no lo va a pescar. Yo andaba sin lápiz y tenía que pasar. No, yo le dije no lo iba a pescar. Y se lo pedí, pero. Y Cuando después me se fue. pregunte, recuérdenme, no lo ves que no. Ya. Hasta que llegue a la hora. Para que aprenda a llegar a la hora. Yo tengo todo grabado. Entonces, recuerden, la elección del cono es una elección que tiene que ver con el elemento y las condiciones de obra. Y recordemos, y voy a ser redundante en esto, que siempre está la carta mágica que nos ayuda, que es un aditivo
Por ejemplo, el más sencillo de utilizar es un aditivo de marca Sika que se llama mejorador de mezcla, que no es otra cosa que un plastificante, que viene dosificado por saco, viene predosificado, que no es nada más que agregarle un sachet, y el cambio es del cielo a la tierra. Y está pensado, ¿por qué se llama mejorador de mezcla? Porque está pensado no necesariamente en alguien que deba saber de aditivos, sino que está pensado en un maestro que va a comprar, en cualquier persona, y viene predosificado, viene muy disuelto, porque recordemos que los aditivos se ocupan en proporciones muy pequeñas, viene muy disuelto, de tal manera que si lo echan en una betonera, todo el sachet no va a generar un problema mayor, porque viene pensado en que alguien que no sepa dosificar lo ocupe. Es un aditivo súper fácil de utilizar. Lo he hecho al momento de agregar la última parte del agua y me va a cambiar la condición de trabajabilidad. Recordemos que siempre está esa opción. Por ahora elegimos con los 5, 7,5, 2,5, y ya tenemos nuestro hormigón. Listo. Tenemos nuestra confección de hormigón. Ya, ahora lo que debemos hacer, calcular la resistencia de dosificación, o también llamado el famoso FR. FR para nosotros va a ser igual a 230 más T por S. ¿De qué depende el T y de qué depende el S? El T, el valor de T, es un factor que depende de la fracción defectuosa, que es la tabla que va a aparecer ahora, y el S tiene que ver con las condiciones de la obra, con las condiciones de manejo manejo de materiales en obra. Condiciones buenas, regulares. Recuerden que ahora vamos a ver las tablas. Es FR, resistencia de dosificación. Es lo que vamos a calcular ahora de acuerdo a las correcciones de fracción defectuosa y de confección de grado. Ahí está la tabla de la fracción defectuosa. Pero en nuestro caso, la fracción defectuosa es un 20%, por lo tanto, el valor de T es 0,84. Ese es el valor de T. Más 0,842. Y ahora buscamos el S. Vamos a la tabla donde está el S, que está a continuación de ella. ¿Cierto? Y aquí están las condiciones en obra: regular, media, buena. Y aquí están las correcciones en megapascales que hay que hacer. Esta columna que está aquí es para las hormigones, ahí no alcanza a salir, menores a G15. Menores iguales, perdón, tengo un mensaje importante. ¿Qué tanto conté? Un café. Qué cansado. No, aquí no hay nada. Oye, Dios mío. Me sobra. No, pues ¿A qué parte que no le fui? Linares. ¿A qué parte? ¿A la ciudad? ¿A la ciudad? ¿Y qué puta hacer ahí? Trabajo. Trabajar. 2 días. ¿2 días nomás? Sí, hay un problema con los generadores que instalé. Lo fui a ver. Estoy chato, no sé qué dormir. Tengo sueño. Pero me está feo. No, siento que me hace mal el frío. Así que te frío. Uno de la enfermedad de los áridos, por ejemplo,
el esponjamiento, el asentamiento cono, que estén todos los ensayos debidamente realizados de manera periódica. Bueno, en nuestro caso entonces será 5 megapascales porque nuestro hormigón es mayor a que 15 y la condición es buena, entonces ocupamos el 5. Ahora, como acá yo estoy trabajando en kilo por centímetro cuadrado, kilofuerzas por centímetro cuadrado, acá, G15 o G5. este lo voy a transformar a kilos, es decir, 50. G15. 5 megapascales se transforman a kilos. 5 megapascales equivalen a 50 kilofuerzas por centímetro cuadrado. ¿Ya? Se multiplica por 10. ¿Cuánto daría eso, chicos, por favor? 272 con 1. 272. ¿Todos entendieron este paso o esta parte o hay alguna duda? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, muchachos? ¿Qué pasó? Profesor, en la prueba usted esas condiciones las va a dar. Sí. Ya. O sea, va a quedar claro que es muy buena o es bueno. Regular. O regular. Que sea Todas las condiciones van a ser establecida, digamos. establecidas, van a ser. Aunque la nota que me pregunté después, no llegó a la hora, no cumplió, no me cumplió. Así que no lo va a hacer. No, pero a las 8:30 parte de la casa, no a las 9. No un cuarto a las 9, dígame. Ahí dice. Es que no se ve. Tan pequeñito la letra. Una condición inicial. Condición inicial del problema. Así que le hacemos una cruz al señor de años. ¿Cómo era la cosa? Me dice 272. ¿Qué más? ¿Qué cosa es? ¿Ah? 272. Kilogramos por centímetro cuadrado. Ah, hay un problema matemático de por medio. No los ves, que profe. ¿Por qué no lo voy a mezclar? ¿Qué se pone celoso? A ver, muchachos. Chicos, esta cosita que está aquí son los signos de mayor y menor. El símbolo donde la flecha apunta a la izquierda significa menor. Y cuando tiene una rayita abajo significa menor o igual. Y el símbolo que apunta a la derecha de la flecha significa mayor. Entonces, esto significa mayor estricto, significa que solamente es mayor. Y este no es estricto, pero este es estricto, el mayor, solamente los mayores. ¿Ya? Espero que aquella duda que viene persiguiéndolo desde el séptimo básico haya quedado aclarada. Que no nos dejaba dormir. Profe, tengo una consulta, por decirle en el caso de si tuviéramos una condición No, regular porque usted no de se lo expliqué. mayor a 15. ¡Qué buena pregunta! Señor, me ganó porque venía lo que vio, pero ha sido la pregunta más brillante que he tenido que dar. Fantástico, maravilloso. Se ganó. Pero es más, no, le voy a poner un punto. Esta es su mano. ¿Qué pasó? Tome.
Ahí está un punto. A ver. Tal como dice el ojo clínico del compañero, fíjense que aquí tengo esa situación. La condición regular para hormigón eje 15 dice que el factor S es 0, es nulo, no existe, no se hace. Entonces, tendremos la siguiente condición: 230 más T, que es 0.842, por 0. Lo que hace que eso salga. Muy bien. No vaya a ser que ojo, a todo esto lo había pensado antes, para que no me echen la culpa como el compañero que dijo doble malla. Estoy recordando simplemente para que sea el linchamiento sea justo. Esto ya lo había pensado, que probablemente a alguien le toque esa misma condición. Una condición regular con un GT. Ya sabes lo que tienes que hacer. Brillante, brillante. Continuamos. Ya, nos metemos en la dichosa y nunca bien ponderada cálculo de la razón abusiva. ¿La prueba anterior? ¿Con quién lo hiciste? ¿Solo? ¿Con quién hiciste? ¿Por qué no había nadie más? Todo en pareja. Aún te llamo la nueva. Estaba difícil esa prueba. Padre, pero sí, pero no me salió un 2. Que aparece ahí, que es La interpolación lineal van a ocupar la fórmula que aparece ahí. I igual a x menos x1 dividido en x2 menos x1 y yo hago x2 menos y1 sumada más y1. ¿De dónde sale eso? Sale de los hijos. Vamos al ejercicio. Tenemos esta tabla de la zona de cemento, donde de que no se dice nada en el ejercicio, asumiremos pues que el hormigón va a ser sin aire incorporado. Nosotros estamos buscando un G27 o 272 kilogramos. Y vemos en la tabla que 272 está por aquí. Estamos entre 280 y 210. Chiquillos, sobre todo para los que están atrás, vean en el ABA y apóyense con el documento para que puedan revisar, porque es difícil mirar aquí que aquí dice 280 y 210. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Identificamos primero dónde estamos en la tabla, dónde está nuestra resistencia de 272. En el rango de la razón agua-cemento que necesitamos buscar. 420, 350 no, 350, 280 tampoco, 280, 210. Ahí estoy, entre 280 y 210. Luego vamos a nombrarlos con nombre y apellido. Al rango superior le voy a llamar X1, al rango inferior le llamo X2.
Con respecto a las razones de agua cemento, al rango inferior, superior I1, perdón, y al inferior I2. Este que está aquí va a ser X. Y el I es lo que estoy buscando, que es la razón de agua cemento. Y lo desarrollamos. Dice así. I es igual a paréntesis, paréntesis, X menos X1, 272 menos 280, sobre X2 menos X1, X1, 210 menos 280, multiplicado por I2 menos I1, 0,68 menos 0,57 más I1, que sería 0,55. Y vamos a desarrollar. ¿Alguien no entiende de dónde salen los números? ¿O todos lo ven? ¿Alguien no lo ve? ¿Dudas? Ya. Desarrollamos siempre los paréntesis de adentro hacia afuera. Termina siendo menos 8 dividido en menos 70 por 0.11 más 0.55. Lo que va a dar como resultado 0,58. Ahora, para saber si está bien o está mal, debo revisar si está dentro de los valores que estoy interpolando. Si el valor aparece en un valor superior, recuerden que el valor superior son razones de abastecimiento más pequeños. 0,53, 0,50 es menor, o sea, es mayor, porque las razones de abastecimiento más pequeñas son hormigones de mayor resistencia. Si fuera superior, está mal. Si fuera inferior al rango que está abajo, 0,69, 0,70, 0,71, también está mal. Tiene que estar dentro del valor contenido para que esté bien. ¿Ya? Entre medio de los dos. ¿Estaría Entre bien? medio de los dos. ¿Estaría bien? Sí, estaría bien. ¿Empieza este cálculo? No. Porque si a usted le sale, después de todo el proceso, usted le da que son 280, vamos a ocupar 0,57. No incluye mucho 0,57 de 0,58. Sí, sí. Tiene que calcularlo. Siempre que no sea exacto el valor, lo tiene que calcular. Ahora, si influye. Un puntito decimal puede variar muchísimo el tema de la trabaja y la resistencia de la luz. Pero ahí solo puedo sacar logramos fuerza, positivo de valor en la menor, yo puedo suponer la tabla. Exacto. Aquí. O sea, en la zona base no. Exacto. Para la zona de almacenamiento se trabaja tal cual aquí, con 2 decimales. ¿Alguien por ahí tenía levantado la mano? Pasamos al siguiente paso. ¿Seguros? Última opción. Entonces la próxima nota. Así no va. Así no va. Si le digo que lo puedo explicar, ¿Qué es eso? Si quieres, No que le ponga pero está cosas, acabado. porque había un compromiso Uno de que no caballeros. Eran 2 cafés y llegaron. Lo único que sale Ninguna de las dos. hay que tener la cantidad de kilos por centímetro cuadrado y la tabla. la tabla. Y la tabla se interpola. Así no. Entonces, es una forma de calcular algo. 0,58 entonces va a ser nuestra razón. ¿Va a ser la qué?
La razón de agua cemento. 0,58. 0,58, la razón de agua cemento. Sí. Razón de agua cemento. Ya. Llegamos a W. Ya, compré Sí, yo creo. W dividido C. Es probable. Se me llaman al quinto chiquillo y ya saben. ¿Se suspende la No, es que no puedo transparentar lo que hablé con. No puedo transparentar. No, si lo voy a echar a la. Voy a echar la hueva para ponerme el escudo ahí. Lo que pasa es que la clase anterior llegó y al último me dijo, profe, necesito que aclarar unos temas. Y yo le dije, mire, yo lo voy a atender como príncipe, como rey, todo lo que quiera. Le voy a responder hasta la última coma, siempre que usted llegue a las 8:30 y con 2 cafés. Uno para usted y uno para usted. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que usted le dijo así. Está. Sí. Nada más que eso. ¿Con cuántas tazas? ¿Con cuántas de azúcar tú quieres decir? Cappuccino. No, yo creo que no. No creo que haya ido a secar sus lágrimas en él. Ya, perdón. Ya, perdón, señor, perdóname. Entonces, viene ahora el agua de amasado. Y el agua de amasado Ya, pon la canción aquí. se saca de esta tabla que está aquí. Depende de 2 factores y por eso es importante la elección del cono. Porque la elección del cono va a determinar la cantidad de agua que voy a ocupar. Si yo elijo, si me voy por el criterio de trabajabilidad, no voy a usar aditivos, sino que voy a decir ya, a lo mejor el viejo con un 7 va a funcionar mejor que con un 5. No voy a gastar plata en aditivos, voy a jugar con un 7. Claro, eso tiene esta consecuencia. Voy al tamaño máximo nominal, 40, y lo intersecto con el cono que sería el que se ahora, lo que me daría Excelente. 0,170 metros cúbicos, es decir, 170 litros de agua. En cambio, si me voy con el criterio que estamos utilizando, que es un cono 5, voy a la misma 40 y me va a dar que las dosis de agua son 160 litros. 0,160 metros cúbicos de litros de agua. Esa es la elección que tomo. El agua entonces van a ser 160 litros. No es más que buscar los valores en la tabla. Por lo tanto tengo agua 160 litros. ¿No entendés esa parte? Ya. Yo tampoco estoy claro porque fue uno de los que cambio todo. Estaba de hecho agua, no agua. Tranquilidad. Vamos tranquilos. ¿Cachaste cómo te el amasado? A ver, Ya. para nosotros, 2 pasos atrás, 3 pasos atrás, elegimos un cono para trabajar. Es el primero que Dijimos que calcularon la ocupamos masa. un cono 5. ¿Ah? Es el primero que calcularon la masa. Que era el promedio entre 2,5 y 7,5, que es los bordes los cuales me permite El trabajar agua que va a este ocupar criterio. para hacer la mezcla. Al decir cono 5, yo hago lo siguiente. Tamaño máximo nominal, 40. Voy acá. Y busco El cono. la columna que corresponde al cono que estoy utilizando. Pero el agua. Entre 3 a 5. Me da ese valor. 0,160 metros cúbicos o 160.
Si yo hubiese elegido un cono distinto, el valor del agua cambia. Si yo digo que voy a ocupar un cono 7, el cono 7 está en este rango, el cono de 6 a 9. Por lo tanto voy a ocupar 170 litros de agua, no 160. Eso, evidentemente, va a resultar un cambio en la dosis de cemento. Para mantener la razón agua-cemento de un 0,58, lo que debo hacer es, si tengo más agua, también tener más cemento. Y si tengo menos agua, voy a agregar menos cemento. Y de esa manera mantengo la dosis. Diga. Esa tabla está, por lo que veo, es para un metro cúbico. ¿O no? Porque es 0,16. Todas las dosificaciones, todo Todo lo por que metro vamos a hacer es siempre por metro cúbico. Ya. Siempre se dosifica. Se debe dosificar siempre por un metro cúbico. Y cuando yo necesito menos, lo que hago es proporcionar el valor del metro cúbico a la cantidad de litros que voy a necesitar. Eso es lo que hago. Si por ejemplo yo necesito de este hormigón 200 litros, calculo el valor necesario para el metro cúbico Y después lo... lo proporciono en esos 200 litros. Perfecto. Voy a buscar a hacer una... Más el aditivo que le tienen que echar. Más el aditivo que le tienen que echar. No, es que en lo que se refiere que tú haces todos los cálculos para un metro cúbico. Claro. Sigamos. Voy a dejar de bromear con el señor de la Cruz, si no después se puede enojar. Sí, no. A mí que están los vidrios también. Tengo que recordarme a mí mismo que no tengo que ser tan pesado. No, pero. Pasa con la capilla. Tengo que parar. Después pasa con la capilla de Bajo Profe, pidiéndome el cambio. Sí, eso como que va un poquito atrasado. Cuando dé la prueba, profe, tiene que acordarse de no ser tan pesado. Sí, ser Cuando más... tenga pruebas, tengo que ser Sí, pesado. no, ahí se tiene que acordar de no ser pesado, de expiar sus culpas. Entonces, para expiar mis culpas, o sea, que siga con eso, que sea más pesado de tal manera que después me dé arrepentimiento. Claro, Después, en la prueba, en la prueba. un acto culposo puede resultar, Sí, esa no. estrategia puede resultar, conociéndome, puede resultar. No voy a ir por ese camino, porque sé que puede resultar. Así que voy a abandonar ese camino, voy a acercarme al camino del Señor. No. Señor del Sur. Entonces, luego lo que hacemos es calcular el aire ocluido, el aire atrapado, el aire que está y va a estar contenido de manera intrínseca en la confección del hormigón. Este volumen siempre va a estar presente porque tiene que ver con que las partículas sólidas de los áridos tienen una distancia que no están pegados físicamente y la distancia que genera entre ellos es ese aire que quedó ocluido. Lo decíamos la otra vez que también el aire ocluido iba a ser mayor a menor diámetro porque la superficie específica va a ser mayor. Entre mayor superficie, mayor cantidad de aire. Para 40, 0,010, 10 litros de aire, todo esto por metro cúbico. Recuerden, todo por metro cúbico. Listo. Ahora calcularemos la dosis de cemento. La dosis de cemento se calcula solamente despejando la razón agua-cemento. La razón agua-cemento, recordemos de dónde sale, qué es lo que es. La razón agua-cemento es un número decimal que va entre 0 y 1,
que indica la relación que hay de cantidad de agua versus cantidad de cemento. A menor sea la razón de agua-cemento, más cercana al cero, la resistencia a la compresión del hormigón va a ser mayor, pero la ductilidad va a ser menor. Por el contrario, razones de agua-cemento cercanas a 1 van a ser hormigones menos resistentes, con menores resistencia a la compresión, pero con mayor ductilidad. Todo eso se puede reparar con el uso de aditivos. La razón agua-cemento, la fórmula de A es razón agua-cemento, es W dividido en C. Y el W sale del término water o agua. ¿Ya? Al despejar esta fórmula, tenemos entonces que el cemento va a ser el agua dividido en su razón de agua-cemento. Como ya tenemos la dosis de agua, con esa dosis de agua y la razón de agua-cemento también la tenemos, podemos calcular la dosis de cemento reemplazando los 160 litros, que da lo mismo la dimensión, porque recordemos que es una razón, la razón es adimensional, no tiene unidad, dividido en 0.58, que fue nuestra razón agua-cemento. Y eso nos da los kilos de cemento que vamos a ocupar, que serían 275.8. 276. Cemento. kilogramos por metro cúbico. Litros por metro cúbico. ¿Ya? Listo. Ready. ¿Alguna duda de esta parte? Ahora sí, ahora viene explicado del porqué. O más que nada, el desarrollo de ocupar al ese departamento y volver. lugar. Quiero ir al departamento Chicos, y volvernos. si han No sé entendido cómo hasta está el acá, trabajo de contabilidad acá. si ha quedado claro este paso a paso, Porque tú yo esperaría con mucha ¿Te confianza hace falta de contabilidad ahí? que el día que No, 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 vengan a dar su evaluación, la prueba les vaya bien. ayudarte. Porque la prueba no va a ser una cosa distinta, no se van a encontrar con una sorpresa. Las sorpresas se pueden encontrar con el tipo de hormigón o el elemento que van a hormigonar. No se las voy a regalar, evidentemente, no voy a hacer este mismo ejercicio. Va a ser algo que tenga algún grado de complejidad, pero tampoco va a ser un grado de la NASA, simplemente pondré, no sé, un elemento machoncito, una viga invertida, una viga tradicional, una losa alivianada, pondré algo doble malla, doble malla, pondremos algo que requiera un grado de complejidad al principio, pero todo lo demás va a estar dado, todo lo demás, o sea, usted va a poder ocupar todos los apuntes, toda la materia, todos los apuntes, va a poder ocupar todo de todo sin restricción. Y va a poder hacer la prueba acá en la sala, como donde usted quiera. Lo que sí es el horario de clase. Se va a entregar al final de la clase el entregable a las 10:40, como máximo tiene que estar entregado. ¿Ya? No va a haber ni una pregunta. Todo dosificación. Ni una sola pregunta. Entonces hay que sacar los puntos. Lo único que va a haber como distinto de este método es que voy a pedir y voy a exigir, y por favor anótenlo. Traigan impreso, si lo van a hacer a mano, la tabla que aparece en FORI para hacer el gráfico, porque van a hacer solamente el paso 1 de FORI, que era la curva de referencia. Recuerden que teníamos que calcular el M más N,
calcular el diámetro nominal, dividido en 2 para obtener esa curva. Ahí les voy a pegar un recordatorio antes del término de la clase para que recuerden de dónde sale, pero esa va a ser la única pregunta que voy a tener de Fourier, nada más. Y para eso necesito que traigan el impreso, el gráfico, o que si lo van a hacer digital, que lo hagan en digital, con respecto al gráfico que aparece aquí mismo en la página número 22. ¿Ya? Listo. Tenemos entonces el agua y el cemento. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué te está faltando? El cemento, El árido. El árido. El árido. Se lo viene el cálculo del árido. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el volumen disponible para el árido. Digámoslo así. En el árido, yo voy a tener la disponibilidad de todo lo que antes, o todo lo que no es cemento, todo lo que no es agua y todo lo que no es aire. Ya tengo aire, tengo cemento y tengo agua. Por lo tanto, en un metro cúbico, yo tendré que descontar el agua, el aire y el cemento para saber cuánto volumen disponible tengo para el aire. Entonces, el volumen del aire lo voy a poner en abreviación. Volumen de aire va a ser el metro cúbico, un metro cúbico, menos el volumen del agua. Pasamos el agua en volumen, que es 0.16 o 0.160 kilómetros. 160 litros lo pasamos de nuevo a volumen de en metros cúbicos. Más el volumen del aire, 0,010 o 0,01, más el volumen del cemento. ¿Pero cuál es el volumen del cemento? 0,276. No, esa es la masa del cemento. Pregunta: ¿cómo determinaré entonces el volumen del cemento si tengo la masa? El peso específico. Exacto. Ahí lo está viendo, muy bien. A través de la fórmula de la densidad. Recordemos, la densidad del cemento no es otra cosa que su masa dividida en un volumen. La típica son 3.000 kilogramos por metro cúbico. Al despejar esta fórmula con la masa de cemento que ya conocemos, tenemos que 3.000 es igual a 276 dividido en el volumen, 3.000 kilos por metro cúbico, dividido, o sea, 3.000 kilogramos por metro cúbico para que pongamos una unidad. El volumen va a ser entonces 276 kilogramos dividido en 3.000 kilogramos por metro. Los 3.000 es una constante. Vamos a ocupar siempre 3.000 como la densidad típica del cemento. ¿Cuánto da ese volumen, chicos? 0,092. Entonces lo anotamos 0,092. Ahora sí. Chiquillos, ¿entendieron cómo se hizo el cambio de masa a volumen del cemento? ¿Hay alguna duda en esa parte? Yo creo que fue con el aire, del 0,01. La tabla, recuerden que vimos el aire fluido, recuerden que vimos la tabla del aire fluido y que tenía que ver en relación